¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí ya están empezando a entrar. Gracias por su puntualidad. Voy a dar un minutito, nomás a que terminen de entrar los asistentes y empezamos. Les recuerdo que podemos usar el chat. Lo vamos a estar revisando las anfitrionas y los presentadores también. Y nos pueden hacer preguntas, ya sea en la cajita de preguntas y respuestas o en el chat. Voy empezando mientras. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí, gracias por llegar súper puntuales. Para irnos a lo que nos tiene aquí juntos hoy, vamos empezando. Vamos a tener a SBX México, a Tania Arroyo y a Mauricio Rincón, junto conmigo y Paola esta tarde. Primero, housekeeping rapidito. Hi, all English speakers. We want to keep making these spaces accessible language-wise. So please find this little icon on your lower bar on your Zoom and go to the English channel, please, and stay there throughout the presentation. Tania and Mauricio are going to be presenting in Spanish, so you can, again, go to the English channel and Odin, our interpreter, will be translating for you. Bueno, quiero agradecer rapidito a nuestros patrocinadores y donantes que nos han apoyado desde marzo con el foro. Y quiero aprovechar para recordarles que Futuro Cabo del Este se construye con todos y con todas. Es una plataforma, queremos ser una plataforma que habilite información, recursos y conexión para facilitar la transición del paradigma de desarrollo actual en cuestión de desarrollo inmobiliario y turístico a uno sustentable y regenerativo. Entonces, hoy vamos a estar atendiendo en específico nuestro eje temático de capital de valores. Y con eso presento a Paola, que va a presentar a nuestros panelistas de hoy. Súper, mil gracias, Alina. Pues bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Me da muchísimo gusto presentar a SBX México. SBX es una plataforma de inversión de impacto que conecta capital con proyectos y empresas que generan beneficios sociales y ambientales, además de rendimientos financieros, ¿no? Entonces, quiero presentar a Mauricio Rincón, que es el director de servicios de asesoría y estrategia, y a Tania Arroyo, que es la directora de proyecto. Bienvenidos y sin más, por favor, Tania y Mauricio, les dejamos la palabra. Gracias. Hola a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar acá. Pues vamos a estar hablando de la inversión de impacto en el sector turístico. Igual nos vamos a ir un poquito basiquito al principio, ya después entramos en tema siguiente. Me gustaría saber que, o sea, escríbanos en el chat quiénes son, o sea, de dónde vienen, de qué lugares y sobre todo como cuál es su rol, si son emprendimientos, si son desarrolladoras, si son inversionistas, para irnos como ahí conociendo un poquito, ¿no? Entonces, la agenda del día de hoy, siguiente, es primero vamos a hacer como un resumen muy breve de quiénes somos en SBX México. Luego vamos a hablar sobre qué es la inversión de impacto para que todo el mundo estemos como en la misma sintonía. También vamos a hablar de un poco ubica tu empresa, ¿no? Como en dónde están en este tema de nicho de mercado, pero también de etapa, ¿no? Porque después de eso podemos hablar de financiamiento, después la inversión de impacto en el sector turístico y ya después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, pues, ¿quiénes somos? En SBX
diseñamos e implementamos estrategias de inversión de impacto que moviliza recursos financieros para regenerar de manera sistémica el capital social. Entonces, hacemos también esta preparación de las organizaciones para que puedan recibir inversión, pero también hacemos la vinculación con inversionistas de impacto, como ya nos había comentado Pau. Y pues tenemos alianza con SBX Canadá, con SBX Colombia, y hemos canalizado más de 65 millones de dólares en estas iniciativas que conectan biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza con el financiamiento climático. Nuestro lema es que el capital esté al servicio de la vida y no que la gobierne. Luego, nuestros servicios, tenemos tres básicamente, que es la educación e inteligencia. Entonces, trabajamos con organizaciones, con inversionistas para desarrollar el ecosistema de inversión de impacto social y ambiental. Hacemos estrategias y consultoría, diseñamos, implementamos estas estrategias para canalizar, para movilizar el capital hacia el impacto. Y también hacemos ahora inversiones. Bueno, estamos gestionando un fondo de impacto que es Regenera Ventures, y igual no me voy a clavar muchísimo en esto. Y nuestro alcance, nuestros números son pues los que siguen en la lámina. De forma muy general, hemos canalizado más de 65 millones de dólares a iniciativas de impacto tanto en México como en Colombia, y pues hemos capacitado a más de 4,000 personas, inversionistas capacitados en inversión de impacto, tanto en México como en América Latina. La siguiente diapositiva nada más como que muestra como rapidísimo algunos de nuestros clientes, y ahora sí me voy como qué es la inversión de impacto, qué es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la siguiente, pues, ¿qué es la inversión de impacto y por qué existe SBX? Pues existimos porque no hay donativos suficientes, y tampoco se puede solo con los donativos lograr todos los objetivos sociales y ambientales que tenemos como meta, y que pues son bastantes, ¿no? Lo que busca la inversión de impacto desde su inicio, en 2007, que se oficializó el término, es ser una inversión que busque tanto la rentabilidad, el retorno, como el impacto social y ambiental. Dentro de esta inversión de impacto, hay fondos que priorizan el retorno, o sea, como lo que nos van a devolver, el crecimiento, y hay fondos que priorizan el impacto. En el caso del fondo que estamos haciendo en Regenera Ventures, el que les mencioné al inicio, priorizamos el impacto, pero eso, o sea, significa que también, no, más bien no significa que no pueda estar sin regresar el dinero a los inversionistas, o sea, tiene que haber un retorno, ¿no? Entonces, la inversión de impacto es eso, que haya un impacto, pero que también haya como este retorno financiero. Actualmente ha crecido muchísimo la inversión de impacto en el mundo, pero no ha crecido tanto como nos gustaría en México. Y el GIN estima que en los siguientes 5 años estarán destinando el 46% de la inversión de impacto a Latinoamérica, lo que muestra un potencial que podemos y que deberíamos estar aprovechando, y para eso es que hay que prepararnos. La siguiente diapositiva habla sobre el nuevo paradigma de inversión de impacto. En el sistema tradicional, convencional, pues están buscando, obviamente hay un riesgo, y dependiendo del riesgo, pues también hay un retorno, ¿no? Entonces, yo invierto y me dan un retorno. Este cambio, que es ahora para inversión de impacto, está agregando un nuevo eje, que es el impacto social y ambiental. Entonces, sí hay un retorno, pero también hay este impacto. Entonces, eso es lo que está integrando la inversión de impacto, y esta es la nueva visión y paradigma que tiene. La siguiente. Hola, buena tarde. Aquí ya me toca participar a mí. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias a Lina y Paola por la invitación. Y bueno, vamos a explicar un poco a la diferencia entre la inversión de impacto y los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, o ESG en inglés, ¿no? Que son términos que normalmente se utilizan inclusive como sinónimos erróneamente, y que tiene una diferencia considerable, ¿no? Empezamos inclusive por definir lo que es ASG. ASG son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que surgen con un enfoque de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Las empresas se dan cuenta, los reguladores también, que obviamente hay impactos ambientales, sociales y de gobernanza que pueden tener una repercusión negativa para la operación de la empresa, ¿no? Es decir, si yo soy una empresa que se dedica
no sé, a producir bebidas carbonatadas, pues tal vez si alguna cuenca hídrica no es reabastecida, entonces hay un impacto potencial para mi negocio, ¿no? Entonces surgen desde esta perspectiva y se limitan un poco a temas de reporteo. Actualmente el reporteo ESG no es obligatorio. En la gran mayoría de los países este reporteo es de manera voluntaria. En México finalmente este año se aprobó que a partir del siguiente las empresas, al menos aquellas que cotizan en bolsa, van a estar obligadas a hacer reportes de sostenibilidad bajo ciertos parámetros en los que van a revelar cada año en sus reportes anuales cuál es el riesgo que tienen ellas de ser impactadas por algún tema ambiental, social y de gobernanza. Y esto es más que nada, de nuevo, un enfoque de riesgos, un enfoque hacia adentro, es interno hacia la misma empresa y también para que los inversionistas que invierten en esas empresas pues estén conscientes de las potenciales afectaciones que puede haber. La inversión de impacto, por otro lado, busca generar hacia afuera un impacto social o ambiental que sea medible y contribuir al bienestar de la sociedad, ¿no? No tiene que ser necesariamente un sector, una industria en particular. Simplemente si la intención es generar un impacto positivo, entonces se puede considerar inversión de impacto. Obviamente hay ciertos parámetros, deben haber métricas, el impacto debe ser medible, etcétera, para que se pueda considerar inversión de impacto, ¿no? Pero esas serían principalmente las dos diferencias. Siguiente, por favor. Y es un poco para dejarlo más claro, es el espectro de inversión de una gráfica desarrollada por Sonen Capital, que es una firma de asesoría basada en San Francisco, donde básicamente tenemos en los dos extremos, el extremo izquierdo, la inversión tradicional, ¿no? Que únicamente busca retornos financieros y maximizar, que es la gran frase en las finanzas, ¿no? Maximizar el valor de la empresa para los accionistas. Y en el otro extremo, en el derecho, tenemos a la filantropía, que pues es todo lo contrario, ¿no? No busca retornos, lo que busca es generar un impacto positivo. Y en medio tenemos un rango enorme de tipos de inversión. Los inversionistas, pues es como la gente, hay de chile, mole y pozole, ¿no? Hay, híjole, esa vez está difícil de traducir, pero bueno, hay de todo, ¿no? De todo para los diferentes tipos de inversionistas. Hay gente que lo que le importa es el rendimiento, hay gente que lo que le importa no es el rendimiento, sino el impacto. Y entonces pasamos de la inversión tradicional a la inversión responsable, que ya empieza a tener algunos trazos de criterios ASG y se enfoca en generar algunos filtros negativos, no invierte en tabaco, no invierte en alcohol, no invierte en este tipo de industrias que tienen un impacto negativo en la sociedad, ¿no? Luego avanzamos a la inversión sustentable, en donde además de no invertir en este tipo de industrias, pues también se enfocan en que las empresas tengan ciertas métricas ambientales, sociales y de gobernanza, y se les otorga inclusive alguna calificación. Pasamos después al siguiente espectro de la inversión de impacto temática, que ya es la que busca, como comentábamos, generar un impacto positivo en la sociedad. Y después tenemos la inversión de impacto primero, que busca un retorno. Hasta aquí todas buscan retorno, ¿no? Pero la inversión de impacto primero, el retorno no es la prioridad. O sea, lo que justamente como el nombre lo dice, Impact First, quieren generar un cambio y si hay algún retorno, pues es muy bueno. Si no lo hay, pues tampoco es la intención, ¿no? Y por último, de nuevo, la filantropía, en donde no se busca retornos, lo que se dan son donativos, subvenciones, etcétera. Y únicamente se enfoca en el impacto. Siguiente, por favor. Ok, entonces ahora que ya hablamos un poco sobre qué es la inversión de impacto, nos gustaría ayudarles a ubicar a sus empresas. Entonces, en la siguiente diapositiva van a ver esta categorización de las empresas y es básicamente por el segmento o el mercado. Tenemos cuatro, perdón, categorías o tipos de empresas. Entonces, tenemos del lado izquierdo a las empresas de alta escalabilidad. Estas tienen modelos de negocio disruptivos y mercados grandes. Un ejemplo de ellas, como que traté de poner los ejemplos más aterrizados al sector turismo,
para darnos una mejor idea y que se puedan identificar. Ejemplos de esto son las plataformas de reserva personalizadas. Entonces, por ejemplo, una startup que conecte a viajeros con experiencias locales personalizadas, ¿no? Entonces, esa es una empresa de alta escalabilidad. Una empresa de nicho, pues apuntan a mercados y clientes pues muy específicos, ¿no? Un ejemplo podría ser un operador especializado en turismo sustentable en comunidades indígenas o un tour operador de observación de una fauna específica, por ejemplo, las ballenas o de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, esos, como se dan cuenta, son como algo muy específico y son como un número limitado, un mercado limitado de gente que va a estar interesada en eso. La tercera son las empresas dinámicas, que en realidad eso es como una industria más tradicional, con modelos de negocios ya probados, están como más estables. Y estas empresas, ejemplos, son las cadenas hoteleras regionales, empresas de transporte turístico consolidados o agencias de viaje. Entonces, esas, como les digo, son como más tradicional, como más, podríamos decirlo seguras, pero nada es seguro. Pero pues esos son ejemplos. Luego, la última, que son las pequeñas empresas familiares, pues son pequeñas y son familiares, ¿no? Entonces, estas están en el camino hacia la formalización y crecimiento gradual, porque pues son eso, son pequeñas y son familiares. Entonces, algunos ejemplos que podemos pensar para este rubro son restaurantes o comedores tradicionales en las zonas turísticas o también operadores de tours locales, ¿no? Como más pequeños, o sea, la familia tiene una lancha, tiene un bote, lo que sea, y entonces ellos son los que llevan los tours. Esos son como ejemplos de estas diferentes categorías. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque dependiendo la categoría en la siguiente, vamos a poder tener diferente acceso a las fuentes de financiamiento o a los tipos de inversionistas. Por ejemplo, en las empresas de alta escalabilidad, pueden tener acceso más fácil a los ángeles y redes de inversionistas, a fondos de capital y a incubadoras y aceleradoras, ¿no? Porque están buscando como este crecimiento más rápido. Las empresas de nicho, tienen como más acceso a las fundaciones, y no quiero decir más acceso como que las otras no, pero es como, están como más especializadas, ¿no? Pueden tener un poco más de facilidad. Entonces, fundaciones, ángeles, también los inversionistas, pero también la banca tradicional, aquí puede entrar, ¿no? Y también incubadoras y aceleradoras, porque al hacer de nicho, pues también pueden pues crecer rápido, ¿no? Las empresas dinámicas, que son otra vez como estas tradicionales, pueden tener mayor acceso o están como más fit a un fondo de deuda o también a las bancas tradicionales, o sea, los bancos, pero también a bancas de desarrollo y a financiamiento de corporativos, porque son como más tradicionales, como tienen este flujo de efectivo como más, de alguna manera seguro, que otra vez nada es seguro. Las pequeñas empresas familiares, por su mismo tamaño y mismo crecimiento, pues tienen acceso más fácil a las microfinancieras, a banca tradicional, pero también tienen acceso pues, dinero de gobierno, a ONGs. Luego, una vez que ya sabemos cómo, en qué mercado estamos y a qué podríamos tener acceso, también hay que evaluar en qué etapa está la empresa, porque también de eso depende a qué tipo de inversionista o qué tipo de fuente podemos acceder. Entonces, en la siguiente, y en esta me voy a ir como más rápido porque son imágenes, la siguiente, podemos ver que esa es como la primera etapa, ¿no? La etapa presemilla, que es en realidad una empresa, una startup, una organización que apenas está empezando. Y entonces, cuando están en esta etapa, que puede ser cualquiera de estos nichos, perdón, mercados, el dinero que van a necesitar es más como para experimentar, ¿no? Entonces, todavía están como en incluso etapas como de más de idea. Entonces, el dinero les sirve como para explorar, básicamente. La segunda es para validar. Entonces ya crecieron, ya están un poco más grandes, tal vez ya tienen como más consolidada la idea, pero aquí lo que van a hacer es validar, ¿no? Entonces van a empezar a prototipar para ver pues que sí es la hipótesis, que sí es el mercado, que sí es el cliente, que sí es el público, lo que sea. Entonces este dinero, semilla, es más para validar el modelo de negocio y pues la idea y toda la empresa. La siguiente etapa de crecimiento
es la serie A, que ya están como más en un crecimiento y porque ya todo está aprobado. Entonces ahorita ya ya está validado, ya está aprobado, ya lo que nos toca es empezar a vender para ya crecer. Y la última son etapas que están más ya como ya muy consolidadas y tienen ventas, ¿no? Ventas fuertes. Entonces, podríamos pensar ya en una salida al mercado para poder rentabilizar la empresa o la organización. Luego, tenemos igual la siguiente. Hay que hacer una diferenciación bien grande entre necesitar dinero y necesitar inversión, porque la siguiente no es lo mismo. Una parte de lo que necesitamos de dinero lo podemos conseguir con ventas. Y obviamente las ventas es el dinero más libre que podemos tener, porque es un dinero que entra y no está etiquetado. No es como que a fuerzas lo tenemos que gastar en un equipo, en lo que sea, y lo podemos usar para lo que queramos, ¿no? Esto es un poco diferente a los donativos porque los donativos están normalmente etiquetados. Aquí estos montos ya están generalmente asignados. Este dinero es a fuerza, lo tienes que usar a fuerzas para pagar un equipo, una herramienta, y este dinero no se puede usar para nómina o no puedes pasar de X porcentaje de nómina o de administración o lo que sea. Entonces, el dinero por eso el dinero que consigues de ventas, pues es básicamente el dinero más libre, ¿no? Nada más quería mencionar aquí esto. La siguiente hay 3 formas de conseguir el dinero. Entonces, la primera es que te lo regalen, la segunda es que te lo presten y la tercera es que te lo inviertan. Entonces, la primera es que te lo regalen, esto es el primer punto, que son las subvenciones o donativos, que son los grants. Entonces, esto es un recurso que no es un ingreso, o sea, no es una venta, y son no reembolsables. Y tampoco se obtiene, o sea, quien te lo está dando no obtiene a cambio una participación de la empresa, o sea, una parte, ¿no? Entonces, este dinero se puede obtener a través de convocatorias y concursos públicos, de gobierno, de ONGs, de otros organismos. La segunda, que es que te lo presten, esto es con deuda o crédito. Este es, pues, obviamente el dinero que obtienes de un tercero y lo tienes que devolver. Este sí es reembolsable y tienes esta obligación bajo ciertas condiciones que se preestablecen, ya sea en el plazo o la tasa de interés u otras. La tercera, que es que te inviertan, es con capital o equity. Esto es básicamente lo que vemos en Shark Tank, que es como si yo quiero 1 millón de pesos a cambio del 10% de la empresa. Entonces aquí te están dando un dinero a cambio de una participación, de un porcentaje de la empresa y también pueden ser de alianzas, ¿no? Entonces, esto es las 3 formas como muy general, de poder obtener el dinero. Y la siguiente lo que nos dice cuáles son los tipos de financiadores. Todos estos tipos de financiadores nos pueden dar como estos otros formas de dar el dinero, ¿no? Entonces, las primeras 3, que son fundaciones, organismos internacionales y aceleradoras, normalmente dan más del tipo de donativos, de grants, un poco más libre, que son como más regaladito, pero las condiciones pueden variar de una a otra. Y el resto, pues ya pueden ser más de capital, de deuda, de créditos o incluso de capital o de equity. La siguiente se la dejo más. Gracias, Tan. Y bueno, en esta vamos a hablar de qué es lo que busca un fondo de inversión de impacto y por qué es importante saber lo que busca un fondo de inversión, porque al final si vamos a buscar dinero de un fondo de inversión, necesitamos asegurarnos que nuestra empresa esté dentro de la tesis de inversión del fondo. No, el fondo, cuando está levantando dinero a los inversionistas, generalmente desarrolla una tesis de inversión y les dice: el dinero que tú me vas a dar para yo poderlo invertir en terceros, en empresas, proyectos y demás, lo voy a invertir bajo estas condiciones, ¿no? Y generalmente estas son las más generales, digo, pueden haber muchas más, pero muy importante saber cuál es el tamaño de la empresa o el ticket de inversión, ¿sí? Si yo estoy buscando un financiamiento o una inversión de 500,000 pesos y el fondo invierte de $1,000,000 para arriba, pues claramente no voy a ser un buen candidato para ese fondo, ¿no? La región geográfica también. Los fondos normalmente tienen ya seleccionados los países, las regiones donde invierten y bueno, ya hay poca flexibilidad al respecto, ¿no? Sector o industria. Si es
un fondo de inversión de impacto claramente debe haber también un impacto social y ambiental medible. El tipo de instrumento, como ya explicaba Tania también, si hay fondos que invierten en deuda, hay fondos que invierten en capital, y bueno, y entre deuda y capital hay 1000 instrumentos que están ahí en medio, ¿no? El plazo de inversión, tal vez yo quiero un préstamo para capital de trabajo de 3 meses y el fondo invierte a 5 años, ¿no? Y la etapa de madurez también. Hay fondos que invierten en empresas que están en etapa más temprana y otros que van a empresas ya más consolidadas. Y es importante también mencionar, dependiendo de los inversionistas del fondo, normalmente si hay banca de desarrollo u organismos multilaterales, los fondos pueden tener una bolsita de recursos que se destina a asistencia técnica. ¿Qué es esto? Que si yo veo como fondo una empresa que puede ser buena candidata para recibir dinero, pero le hace falta, la noto débil en cierto aspecto técnico operativo, bueno, yo puedo destinar 5,000, 10,000 dólares para apoyarla y que sea para aumentar su factibilidad de recibir inversión, ¿sí? Y bueno, comentar también aquí la estructura de Blended Finance. Algunos fondos pueden tener un componente que se llama de primeras pérdidas o deuda concesional, que generalmente es un inversionista del espectro que veíamos antes, son los de la derecha, los que no están tan interesados en los retornos, que están dispuestos a tomar más riesgo y que con eso hacen que más inversionistas también se sientan atraídos a invertir en este fondo. Siguiente, por favor. Estoy viendo, me voy a ir un poquito rápido porque creo que ya no tenemos tanto tiempo, pero bueno, los retos para la inversión de impacto, que en realidad son retos para inversionistas en general, aplicados aquí a la inversión de impacto, riesgo y retorno de la inversión. Obviamente, uno de los puntos fundamentales en las finanzas es el riesgo-retorno, ¿no? A mayor riesgo, mayor retorno, mayor beneficio que se buscaría, y pues la inversión de impacto no está excluida de este principio. La etapa de desarrollo de la oportunidad de inversión. Creo que siempre también cuando uno habla con potenciales empresas que están buscando financiamiento, siempre es el dilema, ¿no? Las empresas dicen, es que no hay fondos que tengan dinero, y los fondos dicen, es que no hay empresas que estén listas, ¿no? Entonces siempre está este dilema del huevo o la gallina, y pues tiene que ver con que las oportunidades estén en la etapa de desarrollo y de madurez que el fondo busca. Conocimiento técnico. Las inversiones de impacto generalmente están a la vanguardia tecnológica, puede ser muchas de ellas, entonces hay que estar ahí actualizándose constantemente. Y el resto, evidencia y datos, barreras regulatorias que aplican también para cualquier inversión, infraestructura y escalabilidad. La escalabilidad es importante. Muchos fondos de inversión buscan también que el modelo de negocio sea escalable, ¿no? Esto puede tener algo de polémica, pero bueno, es motivo de otra conversación. Adelante, por favor, Alina. La siguiente. Nos vamos a enfocar ya la inversión de impacto en el sector turístico. Nosotros, SBX, en el año 2024 hicimos un mapeo a nivel nacional y de empresas que estuvieran involucradas en el sector turístico y que pudieran ser potenciales receptoras de inversión de impacto, ¿no? Entonces encontramos o mapeamos 28 de estas empresas, y uno de los principales hallazgos es que, número uno, muchas no tenían muy claras sus buenas prácticas de sostenibilidad, y número dos, aquellas que sí las mencionaban no tenían métricas para demostrarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante para recibir inversión, no solo inversión de impacto, sino cualquier tipo de inversión, que las empresas tengan bien identificadas las prácticas, las buenas prácticas en su ramo, y que las sepan también medir y divulgar, ¿no? ¿Qué son las prácticas de sostenibilidad del sector turístico? Bueno, son aquellas que buscan minimizar los impactos negativos, maximizar los beneficios ambientales, sociales y económicos en las comunidades anfitrionas y los ecosistemas. Y estas prácticas las agrupamos en 3 dimensiones: la ambiental, sociocultural y económica. Avanzamos, por favor. Vamos rápido con las prácticas ambientales. Las subdividimos en tres, que es la gestión eficiente de recursos naturales. Tal vez las prácticas que son más fáciles de implementar y más fáciles de medir, ¿no? Que muchas veces muchas empresas ya las tienen, de hecho,
implementadas. Ahorro de agua, si yo tengo algún sistema de captación pluvial, por ejemplo, de energía, si yo pongo paneles solares, si tengo algún proceso interno también para reducir residuos, etcétera, es muy fácil identificarlas, implementarlas y medirlas. Tenemos también la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, que me parece para Baja es bastante relevante, ¿no? Mucho del turismo es justamente avistamiento de ballenas, nado con tiburón ballena, etcétera, ¿no? Entonces creo que es bastante relevante y de hecho como comercial hace poco leía que me parece que la actividad de nado con tiburón ballena está bastante regulada en Baja y por ahí leía que era de las mejores prácticas en el mundo, ¿no? Está bastante controlado, que no puedas acercarte al animal, que no lo puedas tocar, etcétera. Entonces, pues bien ahí, creo que una muy buena práctica de sostenibilidad. Y bueno, y transporte sostenible también, ¿no? De diseñar o incentivar el uso de la movilidad sustentable para reducir las emisiones de carbono. Siguiente, por favor. Prácticas socioculturales muy importantes, un poco más complicadas de identificar y de implementar. Respeto y valorización de las culturas locales, que hacer esa concientización a los turistas para que sepan a dónde están llegando y que conozcan y se empapen un poco de la cultura local. Participación y empoderamiento comunitario, que es pues, básicamente ayudar a las poblaciones locales, involucrarlas en el desarrollo de proyectos, en la prestación de servicios. Evitar la turistificación y la gentrificación, muy importante también, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, bueno, de gentrificación ni hablamos, nosotros estamos en Ciudad de México y es el tema de moda ahorita, ¿no? Acá en la ciudad. Pero bueno, evitar turificación y gentrificación, promover un equilibrio entre las comunidades locales y el turista que viene de fuera. Siguiente, por favor. Prácticas económicas. Son las últimas que tenemos mapeadas, que es apoyo a economías locales, un poco relacionado con la anterior, pues obviamente priorizar y apoyar los negocios que estén cercanos a mi proyecto. La diversificación del producto turístico, muy importante también, ¿no? De repente hay zonas, hay regiones, hay ciudades que se concentran gran parte del turismo en cierta época, ¿no? Entonces es importante hacer una diversificación de las actividades para que no sea tan estacional. Obviamente el impacto es mayor, ¿no? Certificaciones y medición de impacto también muy importante. Hay varias certificaciones específicas también para el sector. Rainforest Alliance, Biosphere, EarthCheck. Está también el Global Sustainable Tourism Council. Y bueno, y hay otras más, ¿no? Hay empresas B, que no es necesariamente para el sector turismo, pero que muchas empresas también pueden aplicar. Y pues esto ayuda también a generar y a transmitir un poco más de confianza. Siguiente. Tenemos unos ejemplos de inversión de impacto en el sector turismo también. El primero es Incaterra, en Perú, que es una cadena de hoteles de lujo, que entre otras cosas, pues tienen procesos para la eliminación de plásticos de un solo uso, emplean a gente local también, tienen programas de biodiversidad. Bueno, y este tipo de proyectos han recibido, o este proyecto en particular ha recibido apoyo de instituciones como el IDB, ¿no? El IDB es el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco basado en Washington que financia proyectos y economías en América Latina. Entonces, el IDB ha apoyado a proyectos como este y tal vez es de los proyectos más comunes que pueden recibir este tipo de inversión, ¿no? Un poco por la escala, por el impacto. Aquí en México hay varios ejemplos también de proyectos similares. Uno de ellos, yo no he ido, pero he escuchado mucho, se llama Playa Viva y me parece que está en Guerrero, si no me equivoco. Entonces, he escuchado que lo comentan y por ahí me he metido y me parece que tienen también hay un tema regenerativo bastante interesante. Entonces, los proyectos, desarrollos ecoturísticos de este tipo pueden ser candidatos a recibir inversión de impacto. Siguiente, por favor. Por otro lado, otro tipo de inversión de impacto que también podría tener un alto potencial de capitalizarse sería la inversión en plataformas como Rutopia,
¿no? Rutopia es una plataforma tecnológica que conecta turistas con experiencias auténticas en comunidades rurales y este es otro ejemplo muy diferente al anterior también porque muchas veces lo que el inversionista de impacto busca es, además del impacto y el retorno, es como comentábamos, que haya escalabilidad, ¿no? Entonces esto puede ayudar también a incrementar los retornos. Este proyecto en particular recibió ya también apoyo o inversión más bien de algunos fondos de capital extranjeros, que muchas veces también son los que están dispuestos a sacrificar un poquito más de retorno a cambio del impacto, ¿no? Siguiente. Y la pregunta del millón, mi empresa turística es candidata para la inversión de impacto y lo que generalmente dice uno para confundir es depende, ¿no? O sea, ¿de qué depende? Pues de muchos factores. Lo comentábamos anteriormente también, tiene mi proyecto, mi empresa que estar alineada con la tesis de los fondos de impacto con los que estoy hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el tipo de empresa que ellos buscan, que tienen en su mandato, que la etapa de madurez de la empresa coincida con lo que el fondo también tiene establecido, que sepamos cuáles son nuestras necesidades, cuál es el monto requerido y sepamos encontrar quién está más o menos financiando proyectos de ese tamaño. El tema de las métricas creo que es muy importante, ¿no? Y las buenas prácticas. Primero, obviamente, las buenas prácticas y después que que las buenas prácticas se han implementado, saberlas medir y saberlas transmitir. Y creo que como conclusión también, generalmente no todas las empresas son candidatas para la inversión de impacto. Muchas veces, si yo soy un operador turístico, tal vez mi empresa es una empresa de nicho, tal vez es una empresa familiar, como ya describía Tania anteriormente, ¿no? Y tal vez no es el mejor fit, ¿no? Para un inversionista de impacto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya otras opciones disponibles fuera de la inversión de impacto para poder financiar mi empresa, ¿no? Como ya lo mencionaba también Tania, hay diferentes instrumentos, hay diferentes tipos de inversionistas o financiadores que pueden aplicar un poco mejor, que pueden congeniar un poco más con el tipo de empresa que tengo, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, hablando ya de los retos que encontramos para este ecosistema de inversión de impacto en turismo, lo que hemos recopilado durante toda esta sesión y también lo que hemos visto por aparte, son varias cosas. La primera es que hay asistencia técnica insuficiente. Tenemos que, y ligado a la segunda, que son las capacidades de medición de impacto limitadas, faltan herramientas, metodologías claras para poder tener los indicadores, pero también poder estar en este nivel de preparación para inversión para poder hablar con un inversionista, ¿no? Tener la documentación y todo. Entonces tenemos esta falta de capacidad, hablo de forma muy general, para poder atraer a inversionistas y poder llegar como a la meta de recibir inversionistas de impacto y recibir el recurso. También estamos viendo que hay modelos de negocio poco escalables y aquí entra mucha duda, ¿no? Mucha jiribilla porque sí hay un crecimiento limitado por estacionalidad o márgenes, pero también mientras unos necesitan crecer, por ejemplo, un hotel necesita como crecer y tener más, más noches ocupadas, tal vez más presencia, lo que sea. Obviamente una persona pescadora o el turismo de ballenas, pues no puede ser tan intensivo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente puede escalar y crecer, ¿no? Entonces, mientras unos necesitan, otros no necesitan, pero necesitan como más, pues otro modelo diferente para poder ser de impacto y también pues crecer, ¿no? Al menos los ingresos. También hay una escasa presencia de incubadoras y aceleradores con enfoque de impacto. En estas 2 semanas fui a dos eventos diferentes de programas que están en el norte de México, sobre todo como más en el de economía azul, turquesa, etcétera. Pero pues siguen siendo muy pocas y faltan también estos espacios, redes sectoriales, espacios donde pueden conectar emprendimientos, desarrolladoras, inversionistas, aliados, todo el mundo que puedan converger y poder pues crecer el ecosistema. También los instrumentos financieros poco adaptados porque se necesita capital
paciente, ¿no? Como hay ciclos, finanzas mixtas que se puedan potencializar y también esquemas flexibles. También lo que ya habíamos mencionado, tamaños de tiquetes alineados, porque hay quienes tienen muchísimo dinero para dar, pero yo necesito nada más, no sé, 100,000, 200,000 pesos para un equipo para poder crecer y entonces ahí no hay fit. Entonces, una pregunta clave es cómo conectamos empresas con inversionistas, pues hay que desarrollar el ecosistema, hay que fortalecer a las capacidades de unos de las oportunidades de inversión, pero también hacer que cambien como este paradigma de los inversionistas para que puedan meterse a inversión de impacto, cambiar como todo esto y poder hacer como el clic. Y ya la siguiente, ahora sí, este, hay que sumar, ¿no? Hay que seguir creando este ecosistema. Entonces aquí les dejo como un link, un QR para que se sumen a nuestras comunidades y que no se pierdan de las oportunidades que vamos encontrando, pero también si nosotros vemos que hay mucho, podemos ver como qué oportunidades podemos ir creando y proyectos y así, y entonces ya, ahora sí el espacio para preguntas y respuestas, esta la podemos dejar ahí para que quienes se vayan sumando. Pero sí, quien tenga preguntas se lo puede dejar en el chat o como ustedes vean, abrir micrófono. Pueden levantar la mano y se les da como voz si quieren preguntar en vivo y en directo. No sé si, bueno, yo tengo un comentario Adelante. mientras tal vez aquí no, tenemos a Violeta. Lo dejo primero que hable la audiencia. Dinos, Violeta, te invitamos aquí a... Hola, muchas felicidades, excelente presentación, muy clara y muy bien formulada. Mi pregunta específica es, eh, ¿cómo podemos hacer para unir fuerzas cuando se trata de proyectos innovadores, etcétera, en donde sí, el capital es un problema, pero la otra es la concientización de las autoridades para empezar a dar como más facilidad de permisos y de generar la infraestructura alrededor de proyectos regenerativos? Híjole, Violeta, la pusiste complicada. Digo, gracias por la pregunta y por asistir. Si es una iniciativa que requiere trabajo conjunto con el gobierno o a lo mejor una regulación más avanzada, pues yo creo que no queda de otra más que avanzar, ¿no? Y seguir presionando. Estábamos justamente la semana pasada en una mesa redonda aquí en Ciudad de México con varios actores del sector financiero que estaba enfocada a financiamiento de biodiversidad y de conservación, ¿no? Y por ahí alguien dijo un comentario buenísimo que dijo, es que a veces se necesita más voluntad política que lana, ¿no? O sea, ayudaría más tener buena voluntad política que dinero. Y creo que es muy importante y muy cierto. No sé si la pregunta va encaminada por ahí, o sea, si es un proyecto que requiere soporte y validación política, pues yo creo que seguir presionando. Creo que como sociedad civil tenemos varias herramientas, ¿no? Al menos podemos ir desarrollando el ecosistema emprendedor, que a su vez también poco a poco va haciendo que estas ideas innovadoras permeen en la sociedad y la sociedad pues presiona, ¿no? al gobierno. Pero no sé si va por ahí, Violeta, o a lo mejor me fui yo por la tangente, me fui por otro No, lado. está perfecto, o sea, definitivamente hay proyectos que yo creo que requieren las dos, es una sumatoria, voluntad política más capital. Posiblemente los que estamos en este tipo de proyectos podríamos hacer algún tipo de asociación o algo que pudiera tener más impacto como sociedad civil, como, como inversionistas privados para que el gobierno nos apoye y nos ayude, sobre todo si tenemos métricas que demuestren que podemos tener impacto social en las comunidades vecinas e impacto económico por atraer turismo y por atraer inversión extranjera. Pero a veces la misma infraestructura requiere cuestiones mínimas de permisos de agua o de permisos de luz o de infraestructura de camino que se requiere de la voluntad política y ahí a veces se topa uno con unas paredes un poco grandes.
aunque tengas el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. No, tienen que ir los dos y creo que justamente plataformas como esta, Legacy Works, el Foro La Iniciativa, Foro Cabo del Este, me parece que ayudan mucho en eso, ¿no? En juntar a los diferentes actores y generar conciencia. Y muchas veces también es un tema de comunicación, ¿no? O mal entendimiento de la situación. Entonces, si estamos todos sentados en la misma mesa y estamos todos hablando el mismo idioma, creo que eso puede ayudar, ¿no? Eso es yo también lo que quería comentar, que eso es en gran parte la plataforma que queremos que Futuro Cabo del Este sea, en específico para esta región alrededor del tema turístico, como que ayudar a cortar esa distancia entre las posibilidades que vemos que existen y que se ejecuten y que sean realidad, ¿no? Llenando con conocimiento, con networking, con conexión, con redes, redes sectoriales, lo mencionaste, Mauricio, como una de las cosas que puede ayudar y es un poco la idea de estar aquí, de promover el aprendizaje y cada sector avanza y nos vamos encontrando, ¿no? En la acción. Exacto. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta. Ay, Belén. Entonces, si alguien más quiere levantar la mano. A ver, aquí Andrew Talk dice, somos una organización pequeña que trabaja directamente en la intersección del desempeño ambiental, biodiversidad e impacto social. Nuestros materiales cumplen y a menudo superan los objetivos ESG, pero nuestro crecimiento ha sido completamente autofinanciado, por lo que el camino no ha sido lineal. Mauricio mencionó que puede haber formas de apoyar a las empresas para obtener medidas ESG costosas, como los análisis de ciclo de vida, que para nosotros han sido difíciles de alcanzar a pesar de los resultados que entregamos. En muchas regiones de alto riesgo, los proyectos turísticos y el sector de servicios, en particular los hoteles, suelen construirse de manera que sin intención drenan a la comunidad local, presionan los recursos, degradan biodiversidad, dejan costos ambientales duraderos. Hemos visto que cuando los propios materiales eliminan estas cargas, el desarrollo puede generar beneficios a largo plazo para el desempeño de ESG como para los ecosistemas que sostienen a la comunidad. Gracias, Toc. Thank you, Toc. Sí, Y muchas gracias, Toc. Digo, aquí, Alina, nada más comentar rapidísimo lo que comenta Andrew Toc de las medidas ESG costosas como análisis de ciclo de vida y demás. Justo lo que mencionaba, ¿no? De repente, si es algún fondo de inversión de impacto y el fondo considera también que un análisis de ciclo de vida se requiere para que ellos tengan más confianza en la inversión que van a realizar, ellos pueden fondearlo, ¿no? Banca de desarrollo también lo puede hacer dependiendo del proyecto. Ustedes, bueno, creo que ya no aplicaría porque está, por ejemplo, el NatBank, que es un banco bilateral de México con Estados Unidos de desarrollo, que NatBank financia proyectos que están, creo que son 350 kilómetros al sur de la frontera, y 100 kilómetros arriba de la frontera, no al norte de la frontera. Entonces, financian proyectos de ambos países, pero que están solamente en esa franja. Y ellos también tienen montos de asistencia técnica, ¿no? Entonces, si ven algún proyecto que les parece interesante, que es posible que ellos puedan financiar, y consideran que un análisis de ciclo de vida les da más seguridad, más certidumbre a la inversión, entonces ellos financian ese estudio, ¿no? Pero sí, o sea, fuera de esto, fuera de, digamos, cooperación internacional o algunos programas de incubación, generalmente este tipo de costos son absorbidos por el emprendedor, ¿no? Desafortunadamente. gracias. Tenemos a Miguel, si quieres. Una preguntilla nomás. eh, Cuando sí esperan retorno, o sea, sí hacen financiamiento con expectativa de retorno. ¿Y, y qué diferencia hay con, contra un banco en cuestión de tasas o de complejidad para acceder
al crédito. Digo, creo yo que ya mostraron ahí las bases, pero suponiendo que un proyecto cuenta así con todas las bases, ¿qué tan atractivo financieramente es? Ya. Muy buena pregunta, Miguel. El banco siempre va a ser un crédito, no un préstamo, va a ser deuda. Bueno, siempre yo creo que hay contadas excepciones. Hay banca de desarrollo, un poquito regresando al tema que decíamos hace rato, ¿no? Hay banca de desarrollo que tiene su brazo de inversión que invierte directamente en capital en la empresa, pero no sé si recuerdan la diapositiva que mostró Tania donde decía que o te regalan dinero o te prestan o te invierten, ¿no? Entonces, el banco va a estar en medio en el préstamo. El banco te va a dar un préstamo con una expectativa de que obviamente se lo pagues con cierta tasa de interés, ¿no? Pero tú le estás regresando el dinero. ¿Qué diferencia hay, no sé, con inversión de impacto? Hay fondos de inversión de impacto. Yo creo que, inclusive, yo diría que la mayoría de los fondos de inversión de impacto, más que prestar dinero, ellos invierten en tu proyecto, ¿no? O en tu empresa, que es de los que mencionaba Tania, el tercero, ¿no? Ellos te dan un dinero, ese dinero te lo dan a cambio de acciones, o sea, se llevan ellos una participación de tu empresa y normalmente hay mil estructuras, pero normalmente la estructura más simple, ellos no te van a pedir que tú vayas pagando intereses o repagando lo que te invirtieron ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente ellos, supongamos que tú necesitas 500,000 pesos y por decir un número, ¿no? Tú necesitas 500,000 pesos y el fondo te dice, yo te invierto 500,000 pesos a cambio del 20% de tu empresa, ¿no? Entonces, esos 500,000 pesos es dinero que te entra a ti para crecer, para desarrollar el proyecto que tú necesites y eventualmente el fondo va a salir y te vende la participación, ese 20% que tú le vendiste, ellos eventualmente te lo van a vender de regreso o se lo venden a un tercero, pero tú ya recibiste ese financiamiento, ¿no? Entonces, la estructura es muy diferente y ellos no necesariamente te cobran una tasa de interés, sino el retorno que ellos se llevan es porque si a ti te dieron 500,000 pesos por el 20%, ese 20% después te lo van a revender a 800,000 pesos, por decir, ¿no? Y ahí es Oye, donde Mauricio, el retorno. Sí. y otra pregunta, buscan tener, o sea, cuando prestan a cambio de acciones, ¿qué tan común es que quieran el control? O sea, que quieran el control de la operación o de las toma de decisiones, etcétera. Depende. Buena pregunta también. Hay fondos que dependiendo del tipo de inversión y dependiendo del riesgo que ellos perciban, les gusta ser socios mayoritarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si a lo mejor ellos consideran que el emprendedor está haciendo alguna decisión equivocada, pues ellos tienen el suficiente poder para decir, oye, no va por allá y esto te va a hacer perder la empresa, ¿no? Entonces, sí puede darse el caso. Eso depende muchas veces siempre depende del inversionista, el tipo de inversionista. Hay otros inversionistas que son pasivos, ¿no? Que dice, oye, tu empresa va muy bien, yo no me quiero tener porque además no tengo ni el tiempo ni la gente para meterme en tu operación diaria. Entonces, yo me quedo con un 5%, un 10%, un 20%. Depende también lo que tú necesites y la evaluación que tenga tu empresa, ¿no? Si tu empresa vale $1,000,000 y necesitas $900,000, pues probablemente van a ser accionistas mayoritarios, ¿no? Pero sí depende mucho del fondo, de su tesis de inversión. No sé si esto responde, Miguel, la pregunta. Sí, y todas Sí. preguntas más Ujú. alineadas. ¿Cuántos fondos de impacto hay en México? Y la otra pregunta es, ¿ustedes son intermediarios o no? No ¿Cuánto, se te la, entendió. no, ¿cuántos fondos qué, perdón? ¿Cuántos fondos de impacto hay en México? O sea, es una curiosidad, es algo curioso. Sí, o sea, ¿Cuántos fondos de impacto hay en México? Mira, yo diría que prácticamente todos los fondos de impacto, la mayoría de los fondos de impacto están registrados son socios de la Amexcap. No sé si estoy haciendo aquí comercial
y luego le van a cobrar aquí a Paula y a Lina, pero bueno, la MEXCAP es la Asociación Mexicana de Capital Privado y yo diría que la gran mayoría de los fondos están ahí. Hay de todo ahí, ¿no? O sea, hay fondos de infraestructura y energía, que son fondos enormes, hay fondos de impacto, hay otra figura que se llama Family Offices, que es un tipo fondo, pero con recursos familiares. Y no sé si ahí, es buena pregunta, no sé si en la página de la MEXCAP haya creo que antes tenían como un directorio y tú podías seleccionar por tipo de fondo, no sé si todavía lo tienen. Ah, una cosa también es, y esto es importante decirlo, hay fondos, dentro de los fondos de impacto hay muchos tipos, ¿no? O sea, justo lo que decíamos hace rato, hay fondos que están mucho más enfocados a tener buenos retornos. Un poco, no sé si han escuchado de los fondos de capital emprendedor, ¿no? Los famosos Venture Capital Funds, que son fondos que buscan retornos altísimos porque toman mucho riesgo, ¿no? Entonces, si tu empresa está en una etapa muy temprana y nadie te quiere prestar dinero, tal vez, y tiene una alta escalabilidad, a lo mejor ellos son la opción, ¿no? Y tienes fondos de impacto que están más tirados hacia fondos de inversión, fondos de venture capital. Y hay otros fondos que en el espectro están más hacia la derecha, que justamente no buscan tanto los retornos, sino buscan más el impacto, ¿no? De esos, yo me atrevería a decir inclusive que son los menos, ¿no? Son los menos y sobre todo en México. Creo que en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay bastantes fondos de Impact First. Muchos de ellos también, es bueno comentarlo, no tienen su foco necesariamente en América Latina o en México, ¿no? Yo he visto muchos que están más enfocados en África, en el sureste de Asia, donde ven también, donde perciben que hay una mayor necesidad. Pero entonces me eché un choro aquí larguísimo, pero la pregunta de cuántos fondos hay en México, pues según yo hay más de 100 en la MEXCAP registrados o más de 100 entidades al menos. No tengo el número de fondos de impacto, pero yo creo que ahí puede ser un buen lugar para consultar. Y la segunda pregunta, Miguel, me decías que si nosotros somos intermediarios, ¿no? Y bueno, la respuesta es no, nosotros nos dedicamos a implementar y diseñar estrategias de inversión de impacto. Sí, sí podemos conectar y con mucho gusto lo podemos hacer y tenemos programas también que justamente se dedican a eso, ¿no? A acelerar a empresas y ponerlas en contacto con fondos, pero no somos un broker ahí per se, digamos, ¿no? Oigan, y tenemos también otra pregunta, porque se nos empieza a acercar la hora de cerrar. Tenemos a Ruth, que levantó la mano también. Gracias, Miguel. Hola, Lina y Paola y Mauricio y Tania, gracias por la charla. Muy rápido les quería preguntar sobre proyectos como de asociaciones civiles que no es, o sea, sí de impacto, pero donde el objetivo no es obtener como un retorno económico. eh, si ustedes tienen como alguna recomendación o si estos tips que han compartido, por ejemplo, el IDD del banco, del otro banco que mencionaron, etcétera, Ujú. son instituciones que ustedes creen que están interesados en participar o todo esto está enfocado como a proyectos con retorno. Esa es mi pregunta. Ujú. Gracias, Ruth. Muy oportuno para la región también, que tenemos mucha concentración de asociaciones civiles. Bien. Ya, sí, no, no, y súper relevante, muy, muy relevante, sobre todo con todo lo que está aconteciendo en el mundo de las asociaciones civiles, ¿no? Y las donatarias autorizadas y las medio restricciones ahí que están surgiendo. Nosotros estamos más enfocados a empresas con lucro, pero hemos trabajado también con asociaciones civiles y sí es un concepto diferente, ¿no? Desde la perspectiva incluso de financiamiento en la que tú como asociación civil
no eres sujeto de financiamiento, por ejemplo, normalmente ni de un banco, ni de un fondo, ni de muchas de estas figuras que mencionamos en la presentación. Normalmente las asociaciones civiles que ejecutan, que son las que ejecutan los proyectos, ¿no? Reciben fondos de donantes como fundaciones, muchas veces gobiernos, subsidios, algunas ONGs. Los bancos de desarrollo pueden llegar a tener algunos fondos concesionales y convocatorias. Yo he visto por ahí algunas, pocas realmente, destinadas a asociaciones civiles, pero sí, yo creo que son las menos. Y creo que comentábamos hace ratito también de cooperación internacional, ¿no? Que, bueno, ahorita el sector está un poquito medio en crisis, ¿no? Por lo que está sucediendo con USAID, el desmantelamiento de la agencia y, bueno, un montón de factores geopolíticos también donde la cooperación europea está restringiendo un poco los fondos, pero cooperación también, también puede ser una fuente para asociaciones civiles. Pero sí, el modelo es diferente, ¿no? Porque ahí tú no estás ofreciendo, que era un poco lo que decíamos hace rato, tú ahí no ofreces retorno, tu retorno es el impacto que tú estás generando. Entonces, el tema de métricas, por ejemplo, y buenas prácticas, pero sobre todo métricas, pues es tu herramienta de venta, ¿no? Ujú. Entonces, es un modelo diferente, pero sí, también con sus propios retos. De acuerdo, gracias. Yo, Juan, acaba de decir Juan que se tiene que ir y tenía una muy buena pregunta. ¿Te la podemos contestar por mail, Juan, o lo podemos platicar aquí con el resto? O no sé si Tan tienes algo que decir, sí, pero se me hace muy Perdón, yo creo que es importante contestarle a Juan. Es muy buena su pregunta. Entonces, si le podemos contestar a Juan para que se pueda salir también. sí, de hecho iba como Ah, ligar súper. con esas cosas. Son una de las opciones para financiamiento para hoteles. O sea, yo creo que primero, o sea, sí, o sea, estar limpiando muy bien los indicadores, tener como bien claro el impacto. La verdad es que no tenemos como mapeado inversionistas de impacto que invierten ahorita en hoteles, pero precisamente es lo que queremos como empezar a hacer, como generar esta comunidad para poder, porque trabajamos a diferentes niveles. Con los inversionistas, lo que trabajamos es como trabajar este cambio de paradigma. Entonces, si encontramos muchísimos hoteles, por eso regístrense a nuestras comunidades, si encontramos muchísimos hoteles que están interesados, podemos como proponer un proyecto a alguien que lo pueda financiar y entonces así trabajar también con algún inversionista que pueda y que quiera cambiar esta mentalidad, este paradigma, estos tickets, como toda su tesis, digo, no es que cambie su tesis de inversión, pero hay quienes sí pueden estar un poco más flexibles y poder lograrlo. Entonces, primero es como esta generación de comunidad. Y pues es esto, ¿no? Ahí con, Lo con Juan. que, lo que estamos también queriendo promover es Sí, la región y el sector turístico en Baja California Sur, creo que está empezando a indicar necesidad en esto. Es por eso que surgió la iniciativa Futuro Cabo del Este y es ahora por eso que estamos aquí rellenando estos huecos. Ay, a ver, Juan, adelante. Hola, ¿me escuchan por ahí? Sí. Sí, Muchas gracias por la respuesta. Sí, o sea, yo creo que hay mucho, lo que decían, lo del cambio de paradigma. Luego, como que hay, yo creo que muchas empresas que les gustaría implementar proyectos de impacto, pero que es difícil convencer a los inversionistas de que le metan lana porque es muy intangible, ¿no? O sea, como que los beneficios no son muy cuantificables. Pero yo creo que si hubiera maneras de financiamiento en donde es mucho más fácil tomar la decisión, creo que habría muchísimo más apertura a invertir en este tipo pues, de iniciativas, ¿no? sí, totalmente de acuerdo, Juan. Y mencionábamos el tema de la medición de los indicadores, ¿no? Hay, sobre todo el de uso de recursos, pues creo que es el más sencillo, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues quiero implementar un sistema y un cárcamo pluvial y demás, pues a lo mejor
tú puedes decirle al financiador cuántos litros de agua estás ahorrando, estás aprovechando una plantita de tratamiento, algo por el estilo, ¿no? Entonces creo que eso es muy fácil. Para los demás, los impactos sociales, sobre todo, pues hay metodologías, ¿no? Y hay especialistas que se dedican a la emisión de estos indicadores. No es sencillo, eso es cierto. A veces se percibe como intangible, pero yo creo que al final de cuentas sí ayuda y ya hay inclusive banca comercial que no que hayan productos específicos, pero cada vez están más interesados y se están metiendo más en la conversación, ¿no? Temas, por ejemplo, para el agro, ¿no? Si tú estás implementando algunas prácticas de transición hacia agricultura regenerativa, por ejemplo, ya los bancos comerciales están empezando a tener flexibilidad y decir, mira, si tu proyecto cumple con estas características y tiene estas métricas, a lo mejor el crédito te lo vamos a bajar de 18 a 16, ¿no? Digo, me fui un número de todas maneras alto, ¿no? Qué promoción, échame dos. Pero no, o sea, como ejemplo, ¿no? Por decir nada más que sí están viendo esas oportunidades. A ellos les ayuda también porque los bancos, la banca comercial, tiene que reportar este tipo de métricas, sobre todo la banca comercial internacional, todos están metidos en iniciativas que buscan, obviamente, reducir su impacto y financiar la transición energética y demás, ¿no? Entonces, esto a ellos les ayuda para sus indicadores también. Entonces, a lo que voy, como el resumen es, si la banca va hacia allá, es lento el proceso y a lo mejor hay otras iniciativas que pueden venir de la banca de desarrollo que son un poco más flexibles, un poco más burocráticos tal vez también, pero hay opciones. En la presentación, Tania ponía en una de las diapositivas, hay un crédito, me parece que es de FIRA, de estos fideicomisos para la agricultura, eh, eh, que está enfocado en desarrollo rural o turismo rural, ecoturismo rural, algo así se llama, si no me equivoco. Eh, si lo buscan, FIRA Ecocrédito, o no sé si aparece aquí también en la presentación, pero es un crédito que me parece que se da a comunidades. Si tu proyecto está dentro de una comunidad de menos de 100,000 habitantes o algo por el estilo, entonces puedes aplicar, ¿no? Y es para diferentes industrias, diferentes sectores. Creo que es un poco más flexible también. Entonces, sí hay oportunidades, digo, hay que revisarlas y de nuevo, pues todo depende, ¿no? Depende de tu proyecto, lo que quieras mejorar, el monto de la inversión que estés buscando, las métricas que tengas, etcétera. Pero estoy de acuerdo, o sea, sigue siendo un reto, es verdad. Tenemos a Eduardo aquí que quiere hacer también una pregunta. Gracias, Mauricio. Eduardo, adelante, si aquí ¿Escuchan? te oímos. Sí. Sí. Ok, gracias. Gracias, Elina. Oye, una duda. Yo traigo un background más de capitalista y a través de contacto con la naturaleza me he ido siendo más de impacto y creo que estoy más a través del tiempo y sobre todo conexión con la baja, eh, pues más como un capitalista consciente, ¿no? Y hay muchas estructuras, esquemas de sociedades, financiamientos, etcétera, ¿no? Sabemos que cada cosa lleva un compromiso muy serio, ¿no? Ya sea tomar un préstamo, asociarte con alguien, pues es igual de complejo, o bueno, depende, pero como un matrimonio, ¿no? Y si son más de un socio, pues se pone más complejo, ¿no? Entonces, no sé si existe un acordeón o un cheat sheet, ¿no? Que ayude a aterrizar. En mi caso, yo tengo un banco de tierra y ya tengo una tesis, pero ¿qué modelo o estructura final termina siendo para salir a mercado, ¿no? Es una disyuntiva que yo he tenido pues muchas conversaciones con Miguel, algunas con Alina en su momento, ¿no?
y sigo trabajando como más, pues, prueba y error hasta ahorita en crear un proceso de generación de valor en bienes raíces, no por el metro cuadrado y su plusvalía, que todos sabemos que van para arriba en la baja y que eventualmente se ajustan, pero seguirán subiendo, sino a partir también del presupuesto de la naturaleza. Pero, por ejemplo, una cosa es lo que vale el metro cuadrado, otra cosa es lo que vale el metro cúbico, hablando de la vegetación que puede tener un terreno, inclusive con las vistas, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si existe alguna metodología para decir, oye, a ti te conviene hacer algo más de tipo plataforma, o te conviene mantener esto como algo más familiar, te conviene hacer esto un negocio con socios, un negocio 100% patrimonial. No sé si existe algún framework, ¿no? Que es un poco, eh, pues donde yo estoy atorado hoy de alguna manera, sigo avanzando, pero solo trabajando hacia adentro, con posibles colaboraciones, y justo porque estoy a punto de cerrar posibles colaboraciones, me interesa mucho ese posible cheat sheet. Oye, me ayuda, vete por aquí, no te vayas a brincar a hacer una sociedad, mejor hazlo a través de un colectivo, que es mi tesis, ¿no? Donde se ponen las reglas claras del juego, pero no somos socios, sino tú obtienes un bien por tu trabajo y el otro obtiene un bien. A lo mejor hay una estructura de cooperativa, no sé. No sé si me expliqué, pero por ahí va la duda. Gracias. Gracias, Eduardo. Digo, nosotros estamos buscando ese cheat sheet también. No, no lo tenemos y yo creo, digo, mi perspectiva personal es que no existe, ¿no? O sea, todo es, yo creo que todo es caso por caso. Si entendí bien, tú tienes un banco de tierras y estás queriendo hacer un desarrollo inmobiliario y quieres saber más o menos qué tipo de desarrollo, qué tipo de negocio puede ser mejor, considerando obviamente el impacto ambiental que el proyecto podría tener, ¿no? Pero, o sea, yo creo que depende mucho de las condiciones del mercado local, lo que tú decías, ¿no? O sea, ahorita el precio va subiendo, va a seguir subiendo, eventualmente se ajustará, pero yo desconozco, siendo muy sincero, si a lo mejor lo que tú estás buscando es puramente rentabilidad o qué tanto margen, qué tanta flexibilidad tienes para decir, ¿sabes qué? No me interesa meterle una densidad ahí enorme y sacar 37 propiedades, yo mejor hago 5 propiedades en un ambiente más regenerativo, Sí, sí, que haya un buen 100% lo paisaje. segundo, 100% lo segundo, ¿no? Más regenerativo, hiper baja densidad. Ok, entonces sería cuestión, me imagino que es una decisión un poco más personal, Eduardo, supongo, qué tanto, cómo están las condiciones del mercado, cómo lo podrías vender, si a lo mejor eso representa una pérdida contra un proyecto de muy alta densidad, una pérdida económica, pero que por otro lado, pues obviamente va a tener beneficios ecológicos a la comunidad, ¿no? Y creo que eso. Aquí nos estamos metiendo también un poco al tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que muchas veces los servicios ecosistémicos, los servicios que la naturaleza nos provee, por ejemplo, si tú a lo mejor dices, si le meto alta densidad, voy a tener que meter una cisterna, si voy a tener que meter una planta de tratamiento de agua y demás. Por otro lado, si meto ultra baja densidad, pues a lo mejor el mismo ecosistema va a ser responsable de proveer, a lo mejor hay algún arroyo por ahí y el mismo ecosistema me va a generar ese ahorro, porque podemos tomar el agua de aquí o hago un pozo y saco el agua y ese pozo se está recargando porque tienes una densidad baja de población. Entonces, es un poco jugar también a eso y decir, bueno, tal vez me conviene un proyecto con menos densidad porque tengo estos ahorros que los servicios ecosistémicos me están dando, y el precio por metro cuadrado lo puedo vender un poquito más alto contra algo que es ultra alta densidad, ¿no? Pero yo creo que eso ya va un poco también de qué tan sustentable quieres hacer tu proyecto y las dinámicas del mercado local también, ¿no? Creo. Así lo veo yo. Hagamos el cheat sheet. Hagamos el cheat sheet, exacto. Gracias. Creo que tenemos que, bueno, no sé, Eduardo, si tienes algo más que
comentar. No, estaba esperando el chichit. Nada, no es cierto. Pero con gusto No, y- apoyo en alguna actividad para construir ese chichit. A final de cuentas, son árboles de decisiones y el chiste es nutrirnos de la experiencia de todos para no decir en 5 años después, hey, es que ahí yo hice esto y por eso decidí, ¿no? Y pues sí, aprender a través de las experiencias de los demás, ¿no? Esa era mi intención. Pero con gusto exactamente. participo en eso. No, y te vas con más dudas, se me hace, Eduardo, pero bueno, estamos Creo hablando. que tenemos que empezar a cerrar, pero Jesús Agúndez tiene una pregunta muy buena aquí en el chat desde hace como 10 minutos. Eh, Dice que relacionado a desarrollo de vivienda sustentable, que si conocemos ejemplos de casas habitacionales sustentables, de un desarrollo de casas habitacionales sustentables, y si sí, creemos que son susceptibles a este financiamiento de impacto. Ah, a financiamiento de impacto no sé por la escalabilidad, ¿no? Digo, a lo mejor hay algún Depende, fondo. dices. ¿Mandé? Es broma, depende. Pero Depende, exacto, sí. Sí, a lo mejor por allá algún fondo que tal vez está especializado en vivienda sustentable y asequible, por ejemplo, que a lo mejor hay un poco más de participación ahí, ¿no? En vivienda asequible, tal vez en zonas urbanas. De eso sí, sí, yo he visto algunos fondos que invierten en ese tipo de proyectos. Si es más bien un desarrollo en una zona rural, un poco medio en isla, ¿no? Autosuficiente, etcétera. No sé qué tan atractivo sea para un fondo. A lo mejor hay algunos que lo hacen. Si sabemos yo sé, por ejemplo, y regresando un poco al tema de la banca comercial, que tal vez podría ser el tipo de inversionista, tipo de financiador que se adecue más a este tipo de proyectos. La banca comercial da algunos descuentos de tasa también, si no me equivoco, si el proyecto a veces está respaldado por ciertas certificaciones, que no sé, por ejemplo, hay un par importantes, de hecho a nivel mundial, hay una que se llama LEED. Hay otra que se llama Edge, que Edge es del Banco Mundial, de hecho. Hay otra que es más popular en Inglaterra, en Europa y en Inglaterra en particular me parece que es la Green Building GSBC, si no me equivoco, algo así. Entonces, si tu proyecto tiene una certificación de este tipo, hay bancos que ya están explorando descuentos de tasa, ¿no? Entonces, si tú pides un financiamiento, que muchas veces también lo que el desarrollador inmobiliario necesita, tal vez pues es un crédito puente, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, si tú vas a vender después las propiedades o si las vas a rentar o como sea, pero si es un crédito puente, por ejemplo, a lo mejor es un crédito por 6 meses, un año, te pueden dar cierto descuento en tasa si tú tienes una de estas certificaciones. Eh, eh, pero sí, fondos de inversión, pues sí, depende, como dice Alina, del tipo de proyecto, y a lo mejor hay fondos que pudieran estar interesados también en este tipo de inversiones. No, pero no sé si respondí la pregunta. Yo dejé aparte, o sea, aparte de esta pregunta, dejé una respuesta por ahí porque creo que Andrew había puesto algo de proyectos exitosos. Entonces puse un chorote de respuesta. Pero sí o sea, trabajado con con cooperativas, sobre todo de café, de miel, de cacao, etcétera, y entonces hemos logrado como cambiar ciertos paradigmas, tanto como para inversionistas, pero también para las cooperativas. Entonces, con inversionistas hemos logrado que amplíen su tesis de inversión. Hemos logrado también que unos bajen, que flexibilicen estos tickets, porque antes era como, ay, damos $1 millón, y era como, las cooperativas no necesitan tanto, o sea, no pueden con tanto. Entonces bajaron eso. Las cooperativas también empezaron a pensar a largo plazo en lugar de ser más cortoplacistas de cómo consigo financiamiento para sobrevivir un año. Mientras, cuando una vez que eso ya está liberado, ya pueden empezar a pensar como, ok, ¿cómo le hago para crecer? Y entonces una cooperativa o sea, solicitó financiamiento para comprar pues cierto equipo, que no voy a entrar como en el detalle, para que puedan como internalizar más, más procesos dentro de la producción de café. Entonces, en lugar de vender el grano del café como así de que para que alguien ya
lo tueste y no sé qué tanta cosa, ellos lo hacían y entonces como que le dan más valor agregado. También hay otros que logramos que tuvieran como sus primeros créditos cuando nunca nadie antes les había prestado el dinero. Gracias a la inversión de impacto se logró eso. También eso fue lo que le contesté creo que a Andrew. También puse ahí unos comentarios de adicionalidad porque lo que está buscando la inversión de impacto no solamente es un beneficio en reducción de tasa. Lo que estamos viendo también es estos beneficios que son adicionales, que se le llama adicionalidad, que es básicamente que sean más flexibles, que te pidan menos garantías, que en lugar de ver, o sea, un productor de café, pues obviamente no te va a dar el dinero mes a mes porque ahorita no hay producción de café, ¿no? Entonces puede ser como un ciclo anual. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también mucho bueno, con muchas producciones, ¿no? Como anuales, garantías, tiempos, más pacientes, como muchas cosas que pueden ser adicionales y no solamente sobre la tasa. Y el último mensaje que vi por acá era, igual de Andrew. No sé si esta cosa que estás diciendo del bloque, si ustedes lo crean o si ustedes lo hacen y tienen los indicadores de impacto, sobre todo como de ahorro de agua, o sea, cuántos litros, cuánta energía, cuánto CO2 equivalente están mitigando. Si ustedes tienen toda esa información, pues son más como, se pueden meter a convocatorias de Climate Tech y entonces con ellos sí pueden buscar este financiamiento, pero es muy específico para mitigación de cambio climático y eso es como, está muy en boga y es tal vez un poco más, no quiero decir que es más fácil, pero sí pueden conseguir por ahí. Muy cuantificable también esto de mitigación de emisiones y ahorro de recursos. Y también algo que, perdón, otra cosa rápida, lo que había mencionado de que, o sea, incluso todos estos impactos que podemos, indicadores que podemos ir metiendo, generan perdón, no son los indicadores, más bien son las acciones, tienen una repercusión económica. Entonces, tal vez ahorita la inversión en captar el agua de lluvia o en no sé, cualquier otra cosa, sí, o en un panel fotovoltaico, por ejemplo, puede ser un poco alta, pero al final, pues se está ahorrando agua, se está ahorrando energía, se están ahorrando recursos que en una factura pues se ahorra. Entonces, también por ahí es un poco la plática y la discusión como para poder ir con un consejo, con un board y decirle, bueno, vamos a invertir tanto, pero al final vamos a ahorrar tanto, entonces como que se va compensando. Gracias, Tania. Y gracias a todos. Nos extendimos un poco más de lo planeado. Quiero dar un segundo de comercial. Ya tenemos fecha de nuestra siguiente activación. Vamos a platicar con Iliana López y Beatriz Tinajero de Hoteles BF. Vamos a escuchar sobre cómo transicionaron de una cadena de hoteles tradicional con 5 hoteles en México y ahora cómo implementan su de impacto. 24 de septiembre. Yo los voy a invitar por correo muy pronto a todos los que se registraron y a todos quienes ya tenemos en nuestra base de datos. Y tenemos, bueno. Quiero hacer un comentario rápido, Alina, Por antes de favor. cerrar. Me queda clarísimo que hay muchísima información que no estamos todavía dando y que hay muchísimas preguntas también que van a surgir, ¿no? Alrededor de las inversiones de impacto y las diferentes herramientas que existen alrededor de las inversiones de impacto. Entonces, ya abrimos esta caja de Pandora. De los proyectos en los que yo personalmente trabajo es justamente de capital de valores dentro de la iniciativa Futuro Cabo del Este. Entonces, me gustaría también extender la invitación a SBX a que diéramos un segundo webinar para poder atacar y hablar sobre las diferentes aristas que hay dentro de las inversiones de impacto. En específico, me gustaría que platicáramos de el blended finance, que es el que yo veo que existe más dentro de la industria turística, ¿no? Entonces, bueno, solo dejar esto por ahí para que los participantes pues, también se emocionen para una segunda edición de un webinar con SBX. Lo platicamos, claro que sí. Depende. ¿Qué más? Depende. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron aquí. Gracias por sus preguntas.
Vamos a seguir en comunicación. Gracias, Frances, por estos recursos que aquí nos dejas. Seguimos conectados. Futuro Cabo del Este, esto es lo que pretende ser, ¿no? Una plataforma, una red. Es nuestra intención empezar a cortar la distancia entre las dudas, el conocimiento, la acción para transicionar a mejores modelos regenerativos en la región, en todo México. Por eso tenemos aliados como SBX México. Entonces, pues seguimos en contacto. Gracias a todos los que se registraron, asistieron, participaron. Gracias, Mauricio, Tania. Gracias, Paola. Bueno, los dejamos. Muchas gracias a todos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gusto. Buena tarde. Buena tarde a todos. Adiós. Bye. Gracias.